Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3. Y en la clase de hoy vamos a introducirnos a diferentes sistemas de coordenadas. En particular, bueno, nosotros estamos más acostumbrados al sistema de coordenadas que llamamos cartesiano, en el que, claro, tenemos unos ejes, como los que estoy colocando aquí en la figura, y asignamos, por ejemplo, el eje X, el eje Y el eje Z. Entonces, cualquier punto del espacio en este sistema de coordenadas, vamos a ver, por ejemplo, un punto aquí, pues es básicamente la intersección de tres planos. Un plano que tiene que ver con el eje X, digamos. Entonces, este punto va a tener tres coordenadas, ¿no? Perdón. Este punto va a tener tres coordenadas, una coordenada x0, una coordenada y0 y una coordenada z0. Nosotros estamos muy acostumbrados a este sistema, al sistema cartesiano, es más común para nosotros. ¿Y cómo lo construimos? Pues básicamente tenemos en x0, planteamos un plano, digamos que corta al eje x en x0, digamos que lo corta aquí, vaya en x0. No quiere dibujar. Aquí en x0, ¿verdad? Y hacemos lo mismo para z. Establecemos un plano que corta al eje z en z0. Z0, ¿verdad? Y lo mismo en Y, ¿no? Establecemos otro plano que corta al eje Y. No me está siendo tan fácil dibujarlo. Bueno, por alguna razón no me dejó dibujarlo correctamente, entonces lo voy a dibujar aquí a mano alzada. Entonces yo voy a cortar el eje Y con un plano que justamente corta el eje Y en Y0, ¿verdad? Y entonces es la intersección de esos tres planos la que forma, o sea, cómo puedo yo establecer el punto P, ¿no? Naturalmente no es así como se hace operativamente. Operativamente simplemente cuento tantas unidades en X0, tantas unidades en Y0, tantas unidades en Z0, y así desde ahí trazo líneas, digamos, por ejemplo, aquí trazo una línea en esta dirección, aquí trazo una línea en esta dirección para establecer el punto en el plano XY, y luego subo, y aquí no me quedó muy bien, pero luego subo en el eje Z tantas unidades. Operativamente así es como lo hacemos. O sea, si yo les pidiera a ustedes dibujar en tres dimensiones un punto P en el espacio, pues es lo que harían, ¿no? Pero yo creo que son conscientes que no es el único sistema de coordenadas que podemos establecer en tres dimensiones. Seguramente ustedes en dos dimensiones ya han trabajado con coordenadas polares, y pues de repente el problema en particular que uno esté resolviendo puede ser más fácil en coordenadas, en estos otros sistemas de coordenadas. En esta clase en particular vamos a ver, ah, ya el cartesiano se da por hecho, pero en esta clase vamos a ver los otros dos sistemas de coordenadas más comúnmente utilizados en tres dimensiones, que son el sistema de coordenadas cilíndricas y el sistema de coordenadas polares. No son los únicos en tres dimensiones, pero sí son los más utilizados y son los que vamos a ver en este curso. Ahora permítanme hacerles pues como una introducción gráfica a los dos sistemas de coordenadas adicionales al cartesiano que vamos a ver en tres dimensiones en particular en esta clase. El primero de ellos es el sistema de coordenadas cilíndricas.
Este que les voy a mostrar lo saqué de una página web, el que les recomiendo visiten y vayan y jueguen con esta aplicación para que se hagan una idea más intuitiva de lo que es el sistema de coordenadas cilíndrico y el sistema de coordenadas esférico. Los links se los voy a dejar abajo en la descripción. Ahí ustedes van a poder ingresar a la página de donde saqué vaya, se llama, es un JavaScript, con el que van a ustedes poder jugar y van a poder hacerse una idea intuitiva. Los invito por favor a que vayan a ese link y ahí jueguen un poco para que agarren una idea intuitiva, más allá de la matemática que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, claro, aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas en 3 dimensiones, el típico, el cartesiano. Necesitamos 3 valores. Tanto en el de coordenadas cilíndricas como en el de coordenadas esféricas vamos a necesitar también 3 valores para determinar un punto en el espacio, en 3 dimensiones, por supuesto. Pero la interpretación es lo que quisiera que entendiéramos aquí. Entonces, fíjense que un punto en el espacio yo lo voy a poder escribir, fíjense aquí, en términos de 3 coordenadas. Si ustedes se dan cuenta aquí, estoy moviendo una coordenada que es la z. En el sistema de coordenadas cilíndrica, z es el mismo que en el cartesiano. Entonces, por eso empiezo por aquí, porque es como el más fácil, ¿no? Entonces, simplemente hago lo mismo, me muevo en el mismo eje. Pero en el plano X y Y, la interpretación va a ser diferente, porque ahora voy a tener 2 números, pero cuya interpretación es diferente. Primero es uno que es el radio. Entonces, esta cosa verde que ustedes están viendo ahí es el radio que me va a servir para determinar a dónde está el punto. Pero como ustedes ven, ese radio pues es todo una curva que si yo nada más utilizara el radio o sea, la coordenada z y el radio para determinar un punto, pues no tendría ningún punto en específico porque sería toda esta curva externa, ¿no? Para eso utilizo un ángulo y fíjense, ese ángulo es este de acá. Es lo sombreado por verde, ¿no? Entonces, un punto en el espacio va a tener un cierto radio, ¿verdad? Un cierto ángulo y una cierta altura. Y de esta manera, en coordenadas cilíndricas, es que yo voy a determinar cuál es la posición de cualquier punto del espacio, ¿sale? Entonces, cualquier punto del espacio en coordenadas cilíndricas, yo lo voy a determinar por 3 números también. El radio es lo rojo, el ángulo es lo verde y la altura es el z, ¿sale? Ahora permíteme irme al sistema de coordenadas esférico. Entonces, en el sistema, ya entendimos el sistema de coordenadas cilíndrico, ahora vámonos al esférico. En el esférico voy a tener, de nuevo, 3 coordenadas con una interpretación diferente. Voy a tener una cosa que voy a llamar el radio, ¿verdad? El radio, que a diferencia del sistema de coordenadas cilíndricas, ahora este radio o esta ρ, fíjense que no es solo sobre el plano XY. En el sistema de coordenadas cilíndricas, si ustedes se fijaron, el radio es solo con respecto al plano XY. Aquí es el radio, por eso se llama esférico, ¿no? Porque es el radio de donde
es la distancia desde el origen hasta el punto donde a mí me interesa ver algo, ¿no? Ese es lo rojo, el radio. Y por ende, pues es siempre positivo. Ahora, voy a tener dos ángulos. Dos ángulos. Uno es este, que es el teta, que es el verde que les estoy pintando ahí. Con ese yo voy a controlar otra posición del ángulo, del punto, y voy a tener un ángulo extra. Este teta, con respecto a las coordenadas cilíndricas, sí puede ser, sí es el mismo. Digamos, tiene la misma interpretación. Pero se adiciona a este otro ángulo azimutal, el ángulo azimutal, que me da la posición de el punto. Entonces fíjense que todo punto en el espacio va a estar determinado por esta triada. El radio, que es lo rojo, ¿verdad? Un ángulo teta, que es el verde, y un ángulo azimutal, que es el violeta. ¿Sale? Entonces, espero que tengan una idea más intuitiva de este sistema, de estos tres sistemas de coordenadas. Y de nuevo les invito a visitar los links que hay en la descripción para que ustedes mismos jueguen y se hagan una idea más intuitiva de estos sistemas de coordenadas. Es claro entonces que en el caso del sistema tanto cilíndrico como esférico, el radio pues es una cantidad siempre positiva, entonces va de 0 a infinito, ¿verdad? El radio es una cantidad positiva. El ángulo teta es una cantidad que va entre 0 y 2pi, ¿verdad? Para ambos sistemas de coordenadas. Y el ángulo azimutal es una cantidad que va entre 0 y pi medios, ¿verdad? Entre 0 y pi, perdón, entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque si yo permitiera que fuera más lejos de pi, ¿a dónde terminaría? Aquí, ¿verdad? Pero este punto, vaya, imagínense que yo, este punto de acá, lo puedo trazar justo aquí, nada más moviendo, haciendo que este ángulo violeta sea más grande que pi, o más grande que 180 grados. Entonces, si yo voy más allá de 180 grados, entonces estoy permitiendo que esta bolita roja esté del otro lado en las x negativas, digamos. Y entonces para un mismo punto tendría dos formas de construirlo. ¿Por qué? Porque ese mismo punto también lo podría yo obtener de esta manera, ¿verdad? Haciendo este ángulo verde, pues el que le corresponda, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si estuviéramos justo sobre el eje, fíjense que ese punto podría ser obtenido también si yo permito que el ángulo azimutal o la phi sea más grande que pi o más grande que 180, lo puedo obtener de dos maneras, ¿no? Entonces, de esta manera o regresando el ángulo a 0, digamos, y enviando este ángulo más allá de pi medio, de 180, entonces se iría para acá, ¿no? Entonces, por eso nos restringimos a que el ángulo azimutal solo sea entre 0 y pi, ¿no? Entonces, de nuevo, el radio es entre 0 y infinito, teta es entre 0 y 2pi, ay, perdón, teta es entre 0 y 2pi, y el ángulo azimutal es entre 0 y pi nada más, ¿sale? En coordenadas cilíndricas, pues ρ y teta son equivalentes en el rango que van a variar. Z pues es de menos infinito hasta infinito, ¿sale? Ahora vamos a ponerle pues ahora sí numeritos a estas representaciones de los sistemas de coordenadas tanto cilíndricos como esféricos.
Ok, entonces vámonos primero a las coordenadas cilíndricas. Entonces en las coordenadas cilíndricas, como acordamos, tenemos un ángulo θ que define pues el ángulo sobre el plano X y un radio que nos indica el punto sobre ese plano X y, más aparte la coordenada Z. Entonces, ¿cómo hacemos la traducción entre las coordenadas, digamos, cartesianas y las coordenadas cilíndricas? Vamos a ver que es muy fácil. Entonces, fíjense, por ejemplo, la coordenada X. La coordenada X simplemente es esta proyección, ¿verdad? Esta proyección que está acá. Es este de aquí. Entonces, es muy fácil. Dado un Rθ, X va a ser muy fácil de construir porque X va a ser simplemente ese R coseno del ángulo θ. R o ρ. Ustedes van a ver que los libros cambian muy de forma arbitraria que es la forma en que nombran las variables, ¿no? Sí estamos muy de acuerdo en X, Y, Z, pero en coordenadas cilíndricas y esféricas, a veces en las esféricas, en lugar de ρ se usa R, en lugar de R se usa ρ, θ y φ se mezclan. Lo importante es que ustedes lo tengan presente a qué hace mención, y estamos haciendo mención a este radio en el plano X y Y. Entonces, X va a estar dado por esta ecuación, mientras Y pues es esta de acá, ¿verdad? Entonces Y es R seno de θ. Y Z, pues es Z. O sea, ahí sí no hay ningún cambio porque la coordenada Z pues es la misma, ¿no? De esta manera tenemos la traducción entre las coordenadas cilíndricas y las coordenadas cartesianas. De aquí que, pues bueno, si yo tengo un punto R, θ y Z, pues sé cómo obtener X, Y y Z. Pues simplemente sigo este algoritmo, simplemente reemplazo. Si yo lo que tengo son los puntos X, Y y Z, pues ¿cómo obtengo R, θ y Z? Bueno, Z es obvio, Z es el mismo. ¿Y cómo obtengo R? Pues nada más vamos a elevar al cuadrado estos dos y los vamos a sumar, ¿no? Entonces es inmediato que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿verdad? Y de aquí mismo, también si yo divido uno entre estas dos ecuaciones, una entre la otra, pues obtengo que la tangente de θ, ¿no?, es igual a Y entre X, ¿no? Entonces, si yo tengo las coordenadas X, Y y Z, para obtener un punto en coordenadas polares, pues simplemente para obtener R, sigo esta fórmula y recuerden que R es positivo, entonces tomo la raíz, nada más la raíz positiva de X al cuadrado más Y al cuadrado y obtengo R. Y para obtener el ángulo θ, pues simplemente es la arcotangente de Y partido entre X y ya. Así obtengo el ángulo θ, y recuerden que este ángulo θ va entre 0 y 2pi. Y de esa manera puedo hacer mi traducción de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Y si el punto está en coordenadas cilíndricas, pues simplemente sigo este algoritmo y así obtengo X, Y, Z. Es, digamos, muy fácil, ¿no? Ahora, de modo equivalente, vamos a discutir lo mismo, pero para coordenadas esféricas. Entonces, para coordenadas esféricas tenemos esta representación, ¿no? Y bueno, vuelvo y le repito, quienes usan R para esféricas y ρ para cilíndricas, aquí y en el texto, ρ es para esféricas y R para cilíndricas. Así que, pues nada más atentos a lo que significa más allá de las variables, porque al fin y al cabo son variables, ¿no? Entonces, bueno, claramente, si quisiéramos una traducción entre esféricas y
cilíndricas, presten atención, entre esféricas y cilíndricas, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues fíjense que justamente el R es este de aquí abajo, ¿verdad? El verde, ¿no? Entonces, dado un punto con coordenadas ρ, φ, ¿puedo determinar el R? Pues sí, ¿no? El R de las coordenadas, cilíndricas vendría siendo este verde de aquí, ¿no? Es este punto verde de acá. ¿Qué es? Pues es nada más que ρ seno de φ, ¿verdad? ¿Sale? Y la coordenada z en las esféricas, en las cilíndricas, ¿cuál sería? Pues sería ρ coseno de ese ángulo, ¿verdad? Ρ coseno de φ. ¿Sale? Entonces, esta sería la traducción de las coordenadas y teta igual, ¿no? Bueno, teta sí sería el mismo. Teta es el mismo en esféricas y en teta es igual a teta. Esta sería la traducción entre las esféricas y las cilíndricas, ¿no? Esféricas, de esféricas a cilíndricas. Bueno, pero ya conocemos la traducción de esféricas, de cilíndricas a cartesianas, ¿no? Entonces, de cilíndricas a cartesianas que teníamos, x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta y z es igual a z, ¿verdad? Esta es la traducción entre cilíndricas a cartesianas. Y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer para construir la traducción de esféricas a cartesianas? Pues simplemente usar esta regla, ¿no? Entonces, aquí queda muy obvio que juntando estas dos, entonces, fíjense, x es igual a r coseno de teta. Entonces, teta es el mismo, entonces coseno de teta, r ya no es el mismo, es ρ seno de teta. Entonces, esto es ρ seno de phi, perdón, coseno de teta. Ok, perfecto. Ya encontré la traducción de x en términos de las esféricas. Ahora y, pues opero de la misma manera. Es seno de teta, teta es el mismo, entonces seno de teta se queda igual. R es ρ seno de phi, ρ seno de phi, seno de teta. Y z aquí es igual, z es z, pero en la traducción, entonces z es igual a ρ coseno de phi. Y así, de esta manera, obtengo yo inmediatamente la traducción de las coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Ahora, ¿cómo obtendríamos entonces la traducción desde las coordenadas x, y, z cartesianas a las esféricas? Entonces, yo les dejo a ustedes para su casa que demuestren que pues ρ cuadrado es simplemente x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿verdad? Teta pues sigue siendo también la tangente, la tangente de teta sigue siendo y partido entre x. Así obtengo teta. ¿Y cómo voy a obtener phi? Pues ya lo vieron inmediatamente, ¿no? Phi, pues la voy a obtener de estas dos. Entonces la tangente de phi va a ser simplemente y r entre z, ¿verdad? Pero r, ¿qué es? Es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado partido entre z. Entonces, de esta manera, yo traduciría de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces, bueno, espero que quizás para algunos de ustedes esto fue solo un repaso.
Para otros quizás es la primera vez que lo ven, eso no lo puedo saber yo. Y pues estas son las reglas generales para pasarnos de esféricas a cartesianas o de cartesianas a esféricas, o lo mismo con cilíndricas o entre esféricas y cilíndricas. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para pues como asimilar un poco mejor lo visto en esta clase. Entonces vamos a ver primero dos ejemplos. Son figuras, son superficies que están dadas en coordenadas cilíndricas. Entonces en este primer ejemplo, vamos a tener dos superficies, una superficie A dada por z igual a r al cuadrado y una superficie B dada por r igual a 4 seno de teta. Entonces, son superficies en tres dimensiones que de nuevo tienen que satisfacer estas ecuaciones, solo que ahora no están dadas en términos de x, y, z, sino en términos de r, teta y z, ¿no? Porque son coordenadas cilíndricas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería la gráfica y cómo sería la forma en coordenadas cartesianas? Entonces, vamos a empezar por la A. Entonces, fíjense que la A es muy fácil. ¿Por qué? Porque pues, z es igual a r cuadrada. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues r cuadrada ya sabemos qué es, ¿no? Es x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, inmediatamente la traducción de la A es inmediata, ¿no? Y así, fíjense, volvemos a tener una superficie. Es decir, son los x, y y z que satisfacen esta ecuación, que de hecho pues la podemos graficar y para que ustedes la vean y se hagan una idea de qué figura tiene. Entonces aquí es un paraboloide. Es esta forma de paraboloide. Fíjense, en XY y Z es hacia donde abriría, ¿no? Entonces, pues tendríamos este paraboloide que se obtendría de manera inmediata. Así serían coordenadas cilíndricas y así se vería en coordenadas cartesianas. Ahora veamos el B, ¿no? Entonces el B, pues quizás es un poco más, requiere un poco más de manipulación, pero bueno, agarremos la ecuación y a ver qué podemos hacer. Entonces, fíjense que aquí tenemos un seno, entonces convendría tener el R seno para invocar a la Y, ¿no? Entonces, y de aquí no nos vendría mal tener una R cuadrada. Entonces multipliquemos toda la ecuación por R. Entonces, fíjense que tendríamos R cuadrado igual a 4R seno de teta. De esta manera, bueno, r cuadrado ya sabemos qué es, ¿no? Es x al cuadrado más y al cuadrado y esto es igual a 4. ¿Y r seno de teta qué es? Pues r seno de teta es y. Entonces aquí volvemos a tener la superficie, la misma superficie, pero en coordenadas cartesianas. Ahora, esto lo podemos escribir. ¿Qué superficie es? Bueno, obvio no es, pero más o menos sí, porque fíjense que si yo paso para el lado izquierdo, entonces tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y igual a 0, ¿verdad? Y aquí puedo completar cuadrados de la siguiente manera. Entonces voy a poner x al cuadrado más y al cuadrado menos 4y más 4. Y si aquí agregué un más 4, aquí tengo que poner un 4, ¿verdad? Para que balancear la ecuación. ¿Y esto qué es? Pues es y menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tengo x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Y qué ecuación es esta? Pues esta es una circunferencia de radio 2, pero no centrada en 0, sino centrada en y igual a 2, ¿no? Aquí está centrada en y igual a 2. Y de nuevo, en 3 dimensiones, porque esto es un objeto en 3 dimensiones, en 2 dimensiones pues es un disco, ¿no? Perdón, es que el disco es lleno. La parte central no está incluida, ¿no? Porque esto es y igual a 4, nada más es el disco externo, ¿no?
la circunferencia, pues. Entonces, pero en 3 dimensiones esto hay que, como z aquí no aparece, entonces z es una cantidad que, sobre la cual puede tomar cualquier número. Entonces, ¿qué me daría? Claro, la superficie esta cilíndrica que hemos platicado más de una vez, que espero ponérselas aquí, a ver, y así, muy bien, perfecto. Entonces es el cilindro, solo que no está en el centro, sino movido en 2 unidades, porque pues la Y está movida en 2 unidades. Entonces, pues como ven, de esta manera hacemos la traducción muy elegante y nos sirve de ejemplo para intercambiar entre un sistema de coordenadas y otro. Entonces ahora resolvamos un segundo problema, pero por supuesto ahora en coordenadas esféricas. Entonces, imaginemos que nos dan una superficie en coordenadas esféricas de la siguiente manera. Rho es igual a 2 seno de phi coseno de teta. Y nos dicen, ¿y qué superficie es eso? ¿No? O sea, como no estamos tan acostumbrados a ver superficies en coordenadas esféricas, pues en el inmediato no lo sabemos, ¿no? Pero sí sabemos cómo traducir de un sistema de coordenadas al otro. Entonces, claro, al igual que en el ejercicio pasado, en el ejemplo pasado, pues aquí tenemos un seno de phi coseno de phi, entonces conviene también multiplicar a un lado y al otro por rho, ¿verdad? Para tener de un lado rho cuadrada y del otro lado rho seno de phi coseno de teta. ¿Y qué es esto? Esto es, si miran sus notas, pues es la x de las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces, por un lado tendríamos rho cuadrada, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y por este otro lado tendríamos 2x, ¿sale? Y de nuevo tenemos una expresión muy similar al ejercicio anterior, solo que ahora pasamos la x del otro lado. Entonces tendríamos x al cuadrado más 2x más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 0, ¿verdad? Desde aquí también podemos intentar completar el cuadrado, el binomio, y entonces me haría falta sumarle un 1 y restarle y ponerlo del otro lado también, ¿no? Entonces aquí tendría x al cuadrado más 2x más 1 más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. ¿Sale? Y por supuesto que esto se puede escribir como, perdón, aquí es con signo menos. Aquí me equivoqué, esto es signo menos, menos, y esto es signo menos, claro. Entonces aquí es x menos 1, si no sería x más 1, pero aquí me equivoqué con el signo. Y x menos 1 más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Y esta expresión ahora sí ya nos es mucho más familiar, ¿verdad? Aquí, como vemos, el x es una esfera en 3 dimensiones, pero está movida en el eje x, ¿no? Por una unidad. Y aquí también se hace muy palpable el hecho de que en esta ecuación sí aparece z, ¿verdad? Entonces ahí ya no es simétrico frente al eje z, muy diferente a esta ecuación. Esta ecuación formalmente es muy parecida a la otra, pero aquí no aparece z, entonces ahí por eso se formó el cilindro. ¿Por qué? Porque es invariante ante cualquier traslación en el eje z, porque aquí no aparece z. Entonces esta ecuación tiene la simetría cilíndrica que estamos platicando en las clases anteriores. En cambio, esta de acá no es igual, o sea, no es la misma historia. Es una ecuación que sí incluye el eje, la coordenada z y por lo tanto no cualquier valor de z va a dar el signo, nos va a dar una solución de esta ecuación. Y entonces, ¿qué esperaríamos ver? Pues esperaríamos ver pasar del cilindro, por supuesto, a la esfera, ¿no? Ahora tenemos una esfera de radio 1 que no está centrada en 0, 0, sino que está centrada en x igual a 1, y igual a 0 y z igual a 0, ¿no? Que es lo que se esperaría.
Pues bueno, chicos, con esto completamos lo que son pues, las traducciones entre coordenadas cartesianas y cilíndricas o esféricas o viceversa. Espero visiten los links que les dejo en la descripción, sobre todo para que si no están tan acostumbrados a las coordenadas esféricas y cilíndricas, pues le agarren una idea. ¿Por qué? Porque estos par de sistemas de coordenadas son los más utilizados más allá del cartesiano y los vamos a seguir utilizando en este curso y ustedes los van a seguir utilizando por el resto de sus carreras porque hay muchísimos problemas que se pueden resolver de manera más fácil cambiándonos al sistema de coordenadas esférico o cambiándonos al sistema de coordenadas cilíndrico. Así que sí o sí se lo van a topar, no es una cosa menor. Hay varias cosas que parecen triviales, pero que a la larga tienen muchas consecuencias que hemos visto en estas últimas clases. Una de ellas son el hecho de que de que tengamos un sistema invariante frente a alguna coordenada, ¿no? Como sería este caso, invariante frente a la coordenada z, que como les digo más adelante ustedes van a ver que eso implica, por ejemplo, si fueran realmente coordenadas x, y, z, pues implica conservación del momentum angular, del momentum lineal, perdón, en esa coordenada. Y en este caso, en coordenadas, lo otro que no es nada trivial son los cambios entre coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas, en el que, miren, por ejemplo, una cosa que es muy obvia, ¿no? En coordenadas, cualquier esfera en coordenadas esféricas es simplemente el radio, ¿no? Bueno, si está centrada en el origen, es el radio igual a, no sé, 3 unidades, ¿no? Así es, esa es la ecuación de una esfera. Perdón, es ρ. ρ igual a 3. Es la ecuación de una esfera en coordenadas cilíndricas. Entonces, comparen esta simplicidad con x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9, ¿verdad? Que sería, pues obviamente, el equivalente. Entonces, ustedes se van a topar con, obviamente, trabajar con esto puede ser mucho más sencillo que con esto. Depende del problema, ¿no? Ya ustedes adquirirán experiencia al respecto. Pero sí o sí se las van a topar. Esto no es una trivialidad. Pues bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase.